Bendiciones, guerreros de Dios, que Dios les bendiga. Reciban un saludo desde la Ciudad de México. Les saludamos desde los estudios de la página Nunca Te Rindas y de la comunidad de la iglesia Shekinah. Saludamos a todos y cada uno de ustedes y continuamos con el tema de lo que es guerra espiritual. Lo importante es saber qué es guerra espiritual. Déjame decirte que hay una gran guerra que está siendo liberada en el mundo hoy. No es un conflicto entre naciones o tribus o líderes de gobierno. No es una rebelión o un golpe de estado. No, esto es en lo espiritual. Es una importante batalla invisible que está teniendo lugar en el mundo espiritual. La Biblia declara que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Esto habla en Oseas capítulo 4, versículo 6. Una de las áreas principales de las cuales los creyentes son derrotados a causa de la falta de conocimiento de lo que es guerra espiritual. La Biblia dice, el que no es conmigo es contra mí. El que no acepta la guerra espiritual está en contra de las cosas de Dios. La iglesia primitiva vio la experiencia espiritual en términos de una guerra. La terminología militar puede encontrarse a lo largo de todo el mundo. En el Nuevo Testamento, la protección se encuentra en la armadura de Dios. Lo importante, también te vamos a estar hablando de la armadura de Dios. La palabra de Dios se comparó con una espada y los ataques de Satanás fueron llamados dardos encendidos. La fe es pelear la buena batalla, y los creyentes se les dio que golpeasen en la buena batalla. En la iglesia primitiva sabían que estaban comprometidos en un intenso conflicto espiritual. La misma batalla espiritual continúa hoy, pero en lugar de estar combatiendo contra el enemigo, el creyente está frecuentemente construyendo edificios. En vez de que peleen contra el enemigo, las huestes de maldad, gobernadores de los aires, espíritus inmundos, espíritus territoriales, todo eso, a veces la pelea es dentro de las mismas iglesias. Se pelean a ver quién tiene la mejor iglesia, quién tiene los mejores congregantes, quién tiene los mejores líderes, y entre los líderes quién es mejor, y se están peleando peleándose unos con otros, mientras esta gran batalla espiritual está desatándose alrededor de ellos. Satanás incluso ha intensificado sus ataques contra la iglesia, que se ha retirado de las líneas del frente de batalla. A muchas iglesias no les gusta hacer guerra espiritual y todo, pero hoy en la actualidad es una batalla, es una guerra. En la medida que al final de los tiempos se aproxima, incluso es más importante que en los creyentes que entiendan que la guerra espiritual en estos tiempos, más que en los primeros días de la historia de la iglesia. El apóstol Pablo nos advirtió: también debes saber que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Estamos en esos últimos tiempos donde vendrán tiempos peligrosos, en donde nos vamos a enfrentar a principados, potestades, gobernadores de los aires, huestes de maldad, en donde nos vamos a enfrentar a muchas cosas, y el pueblo tiene que tener ese discernimiento contra qué está peleando y todo. En vista de estar adecuadamente preparados para esos tiempos difíciles, el renovado énfasis que debe ser en estrategias en guerra espiritual en la vida cristiana, en la guerra. En Lucas capítulo 14, versículo 31 dice: y supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra. En Lucas 14, 31, un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero y calcula si con 10,000 hombres puede enfrentarse a lo que viene contra él con 20,000? Ningún rey fue nunca a la batalla, sino va con cuidado, va con ese examen de recursos y sin desarrollar estrategias de la batalla. En la esencia de todo esto vamos a hacer en este curso que estamos haciendo
con cuidado su examen de estrategias de armas que Dios nos da, de armas espirituales y todo. Entonces nosotros como militares del ejército de Dios, de la estrategia en la conciencia de llevar adelante la operación militar de lo que Dios quiere para nosotros, una estrategia militar y espiritual de lo que Dios va a hacer en la vida de nosotros y todo. También entiendo que algún hijo de Dios hay dentro de las iglesias, los hijos de Dios aborrecen unos a otros, se corre el riesgo hasta de con la boca maldecirlos, hasta matarlos espiritualmente, físicamente, por su desprecio, por su aborrecimiento. Ahora vemos un fluir de espíritus físicos. ¿Cuántos están enfermos en la iglesia de Cristo porque un hermano en la fe lo aborreció, lo humilló, lo despreció y en lo espiritual no se le ha ministrado y podrá morir físicamente porque ahí hay que trabajar en sanidad interior, hay que darles consejería, hay que enseñarles guerra espiritual y son muchas cosas que hay que trabajar con ellos y todo. Hacerlo en lo físico para entrar en lo espiritual y por eso está escrito la lucha según la potencia de lo cual nos estamos enfrentando en la guerra. En Efesios capítulo 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de los aires de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, tu lucha no es contra tu vecino, contra tu compañero de trabajo, tu compañero de la escuela, tu lucha no es contra tu primo, tu prima, tu lucha no es contra tu papá o tu mamá, sino los demonios que quieren controlar, que quieren meter división. Entonces es un mundo espiritual en el cual tenemos que estar preparados cómo enfrentar todo esto a través de la guerra espiritual y todo. La lucha ya no es física de sangre y carne, sino es espiritual contra las diferentes jerarquías satánicas que hay y todo, que vamos a ir aprendiendo todo esto. En 1 de Timoteo 1:18 encontramos los términos militares que conforman la profecía hecha en los militares por ella de la buena milicia de lo que Dios quiere para nosotros. Nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, si el creyente todavía está en la carne, no se arrepiente, no tiene un arrepentimiento genuino, no tiene temor en su corazón de ya no robar, de ya no mentir, de ya no engañar, de ya no hacer cosas malas, entonces son los más vulnerables para los ataques del diablo. Pero cuando esa gente se arrepiente y todo, Dios los perdona y los cubre y les va enseñando. El ejército de Dios tiene que confortarlo aquí en la tierra, tenemos que confrontarlo aquí en la tierra, y habrá una lucha y una guerra. En el nuevo pacto habla del Dios de batalla. También en el Nuevo Testamento encontramos de un Dios victorioso, el Mesías, el Hijo de Dios, que ganó la batalla en el Calvario y libró la batalla y nos dio la victoria en el nombre de Jesús. En Colosenses capítulo 2 versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús, el Hijo del Dios, nunca os perdió ninguna batalla. Entonces Dios nos va llevando, nos va formando, nos va estructurando en las iglesias para que haya un temor de fallar, de no cometer cosas que hacíamos antes, sino enfrentar todo lo que es lo del enemigo. Entonces Dios nos está preparando para librar una batalla y todo, como también se le conoce como lo que es la guerra espiritual. Se menciona una lucha también porque tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que tener fe, tenemos que leer la Biblia, porque eso es, así como tu cuerpo necesita vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, necesita papa, pollo, pescado, bistec, así tu espíritu necesita la palabra, porque dentro de ti correrán ríos de agua viva, dentro de ti necesitamos el maná, el pan de vida, que es la palabra. Entre más leemos la palabra, más nos fortalecemos, y todo necesitamos leer la palabra. Podremos usar proféticamente la vara de Dios de la mano de Moisés en el nuevo pacto, así como saetas físicas, flechas, espadas, lanzas, hoy en la iglesia.
Esto te estoy hablando simbólicamente. Las armas antiguas en el pacto pueden ser útiles para la iglesia y aprendemos y creemos en lo espiritual. Entonces Dios está poniendo esas armas en nosotros y todo de lo que Él está formando, de lo que Él está estructurando y de lo que Él va a hacer. Quiero compartir de unos autores también de guerra espiritual que en México, la iniciación en México de guerra espiritual fue a través de Ana Méndez, Peter Wagner y Ronnie Chávez y todo, los que también empezaban lo que era la guerra espiritual. En México, al iniciar la hermana Ana Méndez de Torcuato Luca de Tena, pastora de la Iglesia de la Nueva Unción en la Ciudad de México, así como vicepresidenta del Ministerio de Escuelas Proféticas Mexicanas, Victoria, estoy hablando del año de 1995. Ella edita el libro y el tema, las potencias de los cielos serán conmovidas. Si tú puedes conseguir también ese libro, cómpralo, de Ana Méndez, porque en el capítulo 15 es una organización, habla sobre una organización de un ejército, que ahí el pueblo de Dios tiene que tener. Los que tienen la visión de mover lo satánico en lo espiritual, quiere decir que tú tienes que orar para que tus ojos naturales se abran a lo espiritual. Los comandos, guerreros especiales con el don de mando que Dios te da autoridad. La artillería son los que mueven las caravanas de proféticas en territorios de intercesión profética. Entonces Dios nos lleva a orar de una oración de intercesión en donde pedimos ángeles de rango, 12 ángeles con espadas de fuego, el ángel del pacto, el ángel de la alianza, el ángel de la paz, el ángel del universo, carros de fuego, gente de caballo. Entonces conforme tú vas orando, Dios te va diciendo qué tipo de ángeles en ese momento vamos a usar. La infantería es parte del ejército que se mueve en una acción evangelística para liberar a la persona. Entonces nosotros vamos en el nombre de Jesús a dar libertad a los cautivos, a los que se drogan, a los que toman, a las prostitutas, a la gente que ha estado esclavizada y cautiva por años por el diablo, porque a eso nos ha llamado, para arrebatárselos a Satanás y quitárselos de las garras. Una de las armas espirituales, la primera, martillo. En Jeremías 51:20 dice, porque somos martillo en las manos de Dios. Número 2, somos escudos enrojecidos y carros de fuego. Eso habla en Nahum capítulo 2, versículo 3. Número 3, cuernos y uñas, en Miqueas capítulo 4:13. Te estoy hablando ahorita de las armas, luego te voy a ir diciendo cómo las vas a usar. Número 4, látigo de fugor de ruedas de caballo atropellador y carros que saltan con lanzas. Número 5, espada de Ezequiel capítulo 32, versículo 11. Número 6, el garfio y de freno, Isaías 37:29. Escobas de destrucción. En Isaías capítulo 14, versículo 23, enviamos ángeles con escobas de destrucción que barran el primer cielo, el segundo cielo, nuestra casa y debajo de nuestra casa. Número 8, el trillo lleno de dientes. Isaías 41:15, el arco y saetas ardientes. Salmo capítulo 7, versículo 12 y 13. Arietes y hachas. Ezequiel capítulo 26, versículo 9. También se hace guerra territorial en los volcanes, como se hizo en el Popocatépetl, se ha hecho en Catemaco, Veracruz, así como en Egipto y en el monte Everest, que han hecho. Un autor también pionero es Peter Wagner, de los Estados Unidos, en el libro Espíritus Territoriales. Si tú puedes conseguir ese libro de Peter Wagner, te va a ayudar también mucho. Hace una mención en la página 25 a la 32 de armas de guerra y todo. Entonces, como te he venido diciendo, que en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo también son otras herramientas, el ayuno, la alabanza, la palabra de Dios. Entonces, adiestramos a los guerreros y someternos a Dios, ante todo la sujeción a Dios. Señor, ayúdanos a sujetarnos a lo apostólico y lo profético, acercarse a Dios diario a través de la oración, limpiar las manos y purificar los corazones. La hermana Rita Cabezas de Costa Rica, en su libro Conquistando Territorios, en la página 21, usa un arma de guerra territorial, 7 vueltas como Jericó, y su testimonio es que fue el orden de Dios y respondiendo como Jesús.
También tú puedes agarrar aceite y puedes dar 7 vueltas alrededor de tu casa, alrededor de tu iglesia, y puedes ungir y todo. La hermana Hall, el hermano Hall Caballero, Harvard Caballero de Guatemala, de la iglesia El Shaddai, habla en su libro de Victoria en Victoria cómo es que circunstancialmente ha construido y edificado la iglesia. Tuvo que aprender guerra espiritual. Ahí habla en el capítulo 9 nuestra tarea de la guerra espiritual, en un punto que quizá desata en la página 190 a la 192, donde menciona actos proféticos para llevar y dar el testimonio. Hemos sido maravillados con un resultado fuerte. Hay otros hermanos que Dios los ha levantado fuertemente, como el apóstol Ronnie Chávez de Costa Rica, Héctor Torres de Estados Unidos. Son hermanos que hemos aprendido de ellos la guerra espiritual. También está otro pastor que se llama Pedro Carrillo, que es un hermano de guerra espiritual también muy fuerte. Santificarnos para la guerra. Es muy importante el aprender todo esto. Entonces vamos a ir aprendiendo paso a paso. Te vamos dando, este es el segundo tema de guerra espiritual, te estamos dando una introducción, luego viene la aplicación, sus puntos y luego la conclusión, pero ahorita que queremos es para que tú tengas una idea por qué la guerra espiritual, por qué hacemos la guerra espiritual. Te hablé de los arcos, de las flechas, de las escobas, de las uñas, de que somos martillo en las manos de Dios, y te vamos a ir explicando después cómo usar todo este tipo de herramientas para que tú vayas aprendiendo y sepas qué hacer en un momento que pases una lucha y que hay. Me refiero a todo esto a lo espiritual, y me refiero a que cuando pases este tipo de lucha y de guerra sepas cómo actuar y todo. Porque hay gente que no sabe, aún la gente cristiana no sabe ni cómo actuar en un momento cuando se les aparece a alguien una sombra negra, un bulto negro, un velo negro, o ven un demonio, o se les transparenta el espíritu de una bruja. No saben ni qué hacer. Entonces hay que prepararse y todo. Hay que saber cómo actuar, porque tenemos la autoridad que Jesús nos ha dado, el nombre de Jesús, el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo y el poder de la sangre de Cristo, pero también hay otras armas espirituales que les vamos a ir explicando y luego les vamos a ir diciendo cómo deben de usarlas. Hermanos de la bonita página Nunca Te Rindas, reciban un cordial saludo también de la iglesia Shekinah, y estamos en contacto y estaremos subiendo el otro tema. Ahorita vamos en el tema número 2. Les habló el pastor Isaac López. Shalom, pueblo de Dios, que Dios te bendiga mucho, cuídate mucho, bendiciones.